presencia de Dios es real, su gloria está visible, del norte y del sur vendrá, cielos abiertos en este lugar. Pasión por un avivamiento, sueños de gloria y majestad, llegan de cada punto de la tierra a los cielos abiertos, a los cielos abiertos, a los cielos abiertos, a los cielos abiertos. El favor de Dios en este lugar. Mis amados, la Biblia narra un incidente que a mí me hace correr un frío por la espina dorsal solo de meditar en él. Luego que Israel sale de la esclavitud de Egipto, toda esa generación no puede cambiar la cabeza, no la puede cambiar. Dios los saca de Egipto, pero ellos no pueden quitar a Egipto de sí mismo. Dios los quitó de Egipto, pero ellos no pueden quitar la esclavitud del corazón. Técnicamente siguen siendo esclavos, aunque caminan por el desierto en libertad. Y esa generación, conocen ustedes la historia, no puede heredar la tierra prometida porque su cabeza no ha cambiado, su mente no hizo un clic. Y provocan a Dios con su incredulidad. Y Dios los sentencia. Dios dice, por cada vez que ustedes dudaron de mí o no creyeron en mi promesa, he aquí que los he de sentenciar. Y han de morir en el desierto, se presume a razón de 300 funerales diarios. Toda esa generación empezó a morir. Y solo sus hijos, dijo Dios, poseerán la tierra. Esos hijos, esa segunda generación, heredó la tierra, conquistó la tierra de la mano de Josué, puesto que ellos experimentaron el poder de Dios. Ellos vieron cómo los muros cayeron. Esa generación fue una generación guerrera, una generación diferente a sus padres que murieron con mente de esclavos. Allí no termina la historia. La Biblia dice que luego de ellos vino una tercera generación. Y yo titulé este sermón La tercera generación, que es la que nos incumbe esta mañana. La tercera generación son los nietos de los que salieron de Egipto. La tercera generación son los hijos de los que conquistaron Canaán. Y esa tercera generación, el libro de Jueces, el capítulo 2 y el verso 7, da un diagnóstico, una sentencia que es, por cierto, preocupante. Dice que esa generación, por alguna razón, viendo todo lo que Dios hizo con sus padres, ellos desconocieron a Dios, dejaron de creer, porque ellos ya nacieron en una tierra que fluía leche y miel. Para ellos era normal estar en una tierra bendecida, la abundancia, la prosperidad, eran cosas que ellos daban por sentado. Y justamente eso que debió haber sido una bendición fue la causa de la tragedia y de la ruina, el dar por sentado las bendiciones. Porque esos hijos no conocieron nunca la bendición de Dios por experiencia propia, nunca experimentaron qué es estar necesitado de Dios. Eran nietos de Dios y Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Pero los nietos de Dios que nacieron en la tierra prometida, para ellos era normal vivir en una tierra que fluye leche y miel. Por consecuencia, ¿para qué necesitaban a Dios? Para nada. Es lo que yo he visto con las generaciones aquí en los Estados Unidos de América propiamente. Yo he contado en decenas de veces que como fui el hermano, el menor de 4 hermanos, yo nunca tuve un pantalón nuevo. Yo heredaba lo que los hermanos dejaban. Nunca tuve, solo pude tener ropa interior nueva. Cierta ropa, no toda. Pero todo lo demás lo heredaba. Pero cuando llegamos aquí me doy cuenta con mis propios hijos que ellos dan cosas por sentado. Ellos creen que los televisores nacen de las cáscaras de banana. Ellos creen que simplemente hay que decir quiero eso y ha de aparecer al otro día por arte de magia. Uno de mis hijos me ha dicho alguna vez, papá, no te pido que gastes plata, usa una de esas tarjetas de plástico. Ellos creen que eso de alguna manera se paga mágicamente. Y dan por sentado. No digo que hemos de tener a los hijos en pobreza o en miseria para que tengan algo que aprender. Porque siempre
uno toma una posta y la lleva a un nuevo nivel para que la próxima generación tenga una vuelta menos que dar en esta carrera de la vida. Lo que trato de decir es que muchas veces cuando la gente da por sentado y los hijos no pelearon las batallas que tú peleaste, no fueron salvos de una esclavitud de la cual tú experimentaste, pueden caer en el engaño de imaginar que no necesitan tanto a Dios como sus padres. Para nosotros, cuando éramos adolescentes, los que nos hemos criado en una iglesia cristiana, orar no era algo que tendríamos que sentir, era una obligación, había que orar en casa, para todo había que orar. Señor, dame zapatos. Ahí no había Reyes Magos, ni Santa Claus, ni Toys R Us. Era el Señor proveyendo zapatos. Y venía alguien y decía, estos zapatos ya no los usa mi hijo, solo hay que darle una lustrada. Tienen apenas 18 años de uso. Y nosotros agradecíamos, aleluya, ¿qué se hace, hijo? Este domingo agradezca al Señor. Y entonces yo me paraba y agradecía al Señor, Dios me ha dado zapatos. Eso me ha puesto en una actitud hoy, años después como adulto, de valorar las cosas que muchos dan por sentado. Lleven esto al ámbito espiritual, es mucho más peligroso que una media suela o zapatos. Porque cuando conocemos los secretos de cómo Dios bendice, lo damos por sentado, dejamos de ser agradecidos y ya no necesitamos tanto de Dios. ¿Quién debería adorar más que un astrónomo que vio todas las constelaciones? ¿Quién debería ser más creyente que un cirujano que ha tenido en sus manos un corazón latiendo? Sin embargo, por alguna razón, cuando sabemos cómo funciona, nos dejamos de maravillar. Y esa generación que hoy no se sorprende son candidatos al infierno en cuestión de tiempo. La Biblia narra que cuando esta generación se levantó que no conocía a Dios, que fue el tiempo de los jueces, fueron 400 años de fracaso. Y la Biblia lo describe así: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Jueces 21-25. No había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había doctrina en la iglesia. El que quería pecar, pecaba. El que estaba en adulterio, estaba en adulterio. El que estaba en fornicación, estaba en fornicación. No hay temor de Dios. Me he parado muchas veces ante una generación de jóvenes que no tienen temor de Dios, ni en su forma de vestir, ni en su forma de hablar, ni lo que hacen en la intimidad. No tienen temor de Dios. Y si pecan, no lo confiesan, lo ocultan y siguen pecado tras pecado. Y me pregunto con Liliana, ¿nos estamos poniendo más viejos y más retrógrados? ¿O será que estamos viendo la decadencia de una generación que perdió el temor de Dios porque nunca vivió la provisión de Dios? Porque nunca supo lo que es ayunar y buscar a Dios en oración para poder entrar a un colegio, para poder aplicar, para que te den un empleo. A lo mejor porque papá y mamá siempre traen todo para que el nene no se traume. Y eso es lo que hace que una generación no quiera buscar al Señor. Nosotros criamos a nuestros hijos y después decimos, estoy triste porque mi hijo no quiere venir a la iglesia. Es la frase que más escucho. Estoy triste porque mi hijo no quiere servir al Señor. ¿Y cómo va a querer servir al Señor si nunca lo formaste para el Señor? Tú tienes que formar a un hijo para el Señor. Tú tienes que hacer como la mamá de Samuel, prepararlo, consagrarlo. La Biblia dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Si tus hijos no logran captar el hambre que tienes tú por la presencia de Dios y por la presencia, por su unción, si no tienen el hambre por orar tus hijos, se hace un vacío generacional donde no se ocupó, y al no ocuparlo, como decían las madres, mente vacía, taller de Satanás. Si quieres que alguien tus hijos se metan en pornografía, en droga, déjalos con la mente vacía. No les des actividades. Dile, el nene necesita descansar, que esté con la computadora todo el día. Y vas a ver cómo esa mente vacía es taller, asentamiento del diablo. Tienes que darles actividades. Tienes que decirle, no importa si eres rico. No importa si no lo necesitas. Tú puedes decir, mi hijo no necesita trabajar, yo soy rico. No importa, envía a ese muchacho, a esa muchacha a trabajar, a estudiar, a ganarse el pan. ¿Están conmigo? Dígame amén. Dios le dice a Israel, Josué, esta generación que creció en el desierto no me conoce. No saben lo que yo he hecho, a pesar de que hay muchos recordatorios. Así que quiero que los circuncides. Quiero que hagas una ceremonia de circuncisión. Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel.
Josué 5:2. Señores, damas y caballeros, está viniendo un avivamiento sin precedentes. Pero muchos de nuestros hijos han nacido en el desierto, no conocen nada. Muchos de nuestros hijos espirituales e hijos naturales no saben lo que es la santidad entendida a partir del temor de Dios. Cuando alguien llega a una iglesia y dice, ¿acá qué se puede hacer? ¿Se pueden colgarse aretes las mujeres? Está buscando qué permiten y qué no permiten en el club. Y aquí permitimos todo, aquí no prohibimos nada. Aquí a partir del temor de Dios, tú sabes lo que hacer y lo que no hacer, lo que ofende y lo que no ofende a Dios. Y nuestros hijos tienen que conocer eso. Si no lo conocen, se han de perder. Josué circuncida otra vez. La circuncisión representaba un corte en aquellos lugares ocultos, en esas partes secretas, esos asuntos secretos. Les hablaré a los hombres esta mañana. Hombres, varones, el Señor necesita que dejes de ser niño si lo eres. No estoy diciendo que todos lo sean, pero si te has comportado como niño a la hora de las relaciones personales, a la hora de ser padre, a la hora de ser hijo, necesitas crecer. Necesitas arreglar esos asuntos secretos porque te costarán la unción. Porque tus hijos, si se pierden, será una responsabilidad tuya a causa que no has sido un buen sacerdote. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando dejé la niñez, empecé a pensar como hombre. Tú eres un sacerdote, un vigía del hogar. Si tus hijos ven que tú te quejas de los diezmos, si tus hijos ven que son las 10:30 de la mañana y tú estás sentado en casa sin preocuparte en llegar temprano, ellos nunca van a valorar la presencia del Espíritu Santo. Si tus hijos nunca te ven preparar la ofrenda y los diezmos diciendo, a ver, quiero que todos diezmen, ustedes van a la escuela dominical, pero tomen, lleven algo a la hora de la ofrenda. Si nunca ven eso, nunca aprenderán a sembrar. Y luego dirás, mi hijo vive en pobreza, no sé por qué lo perdí. No falló el pastor, falló el sacerdote. Yo no puedo afectar a tu hijo más de lo que tú lo puedes hacer. Yo no puedo tener más ascendencia sobre tu hijo que tú misma, que eres la madre. No lo lograré. Para tu hijo yo puedo ser un héroe o un villano, pero nunca seré un sacerdote para él si no tiene un sacerdote en la casa. Yo soy el pastor, el que enseña. Pero si tu hijo ve que tú eres inmaduro, que tú te quejas o que murmuras, entonces hemos de perder esa generación. Tengo una palabra para los divorciados, porque hay personas aquí que dicen, yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida. Y sé que el casamiento es la unión de dos agendas, siguiendo un mismo destino. Y para muchos que están aquí ya es demasiado tarde, porque el árbol ha sido derribado. Dice, yo ya me separé. No te voy a decir, tienes que volverte a juntar necesariamente porque no conozco las historias privadas de cada quien, pero tienes la responsabilidad de salvar la semilla, de salvar la profecía. La profecía son tus hijos. Tal vez no puedes salvar ya la relación matrimonial, pero tienes que salvar a tus hijos. Tú decides si tus hijos van a ser las víctimas inocentes de una guerra que ellos no declararon y van a estar entre los tironeos del padre y la madre y entre corte y jueces, o vas a protegerlo pidiendo lo mejor. Porque si permites que se pierdan los retoños, tanto dolor habrá sido en vano. Tal vez el sueño del príncipe y la princesa se te hizo añicos, pero tienes que salvar la profecía. Aún se puede salvar la semilla de un árbol muerto. Aunque el árbol esté muerto, dice la Biblia, florecerán los retoños. Entonces no tienes excusa. Si eres mamá soltera, papá soltero, divorciado, te fueron infiel, te abandonaron, aún así tú tienes que ser sacerdote de tu hogar. Pero si tú envenenas a tu hijo y le dices lo que tu padre me hizo, ese desgraciado me metió los cuernos, y eso le va a llenar de veneno en la cabeza del punto tal que te puedo profetizar, apenas sea más grande físicamente que tú, ni siquiera digo la mayoría de edad, apenas tenga 16, 17 años y sea esos osos que hay a veces en casa. Vieron que hay nenes de 16 años que dicen, son del demonio de Tasmania, así gigantescos. Apenas te doble físicamente, no te pisa más la iglesia. ¿Y qué lo vas a traer a los golpes? ¿Qué lo vas a empezar a golpear? Cuando le levantes el dedo y él te baje el dedo así y te diga no quiero ir más, envenenado de lo que le hablaste de su padre o de su madre o de lo que pasó, ¿cómo vas a hacer para que venga a la iglesia?
pastor, ore por mí que me está rebelde. La rebeldía no es un espíritu que se mete por la ventana de tu casa y endemonia a tu hijo, porque la Biblia dice que serás salvo tú y toda tu casa. Hay una cobertura espiritual. Ahora, si tus hijos se pierden, la cobertura es la que falló. Hay un paraguas que da cobertura, hay un paraguas que da unción. Eso afecta a tus hijos. Por eso siempre decimos estén bajo cobertura espiritual, porque la cobertura protege a tus hijos. Deuteronomio 6:6 dice, grábate en tu corazón estas palabras, incúlcaselas a tus hijos, incúlcaselas. No dice, llévalo los domingos a la escuela dominical y ya cumpliste. Incúlcaselo. ¿Cómo se inculca algo al hijo? Háblales cuando estés en tu casa. Cuando estés en tu casa. No dice en la sinagoga, en el templo, que el pastor le hable. Llévalo ahí que le oren. Háblale cuando estés en tu casa. ¿Se habla en tu casa de Dios? ¿Es charla cotidiana hablar del Señor? Cuando vayas por el camino, en las vacaciones, háblales. Bueno, no les voy a hablar de Dios estando en el parque. No tienes que hablarle de... Te voy a explicar del Cordero redimido que nos redimió de la concupiscencia de la carne y nos libró de la indisolubilidad de la Trinidad. No tienes que decirle eso. Pero le enseñas cosas. Le enseñas valores, actitudes. Si tu hijo dice, fui al cine y papá te cuenta una cosa, pagas una sola entrada, entras y después te puedes quedar adentro y mirar toda la película que quieras. Tú no dices, aleluya, el Espíritu Santo nos está haciendo ahorrar. Tú dices, aunque nadie te ve, estás mintiendo. Sal y paga otra entrada. Y si no tienes para pagar otro boleto de cine, no veas otra película. No, pero papá, termina la película, me meto en el baño y después de ahí salgo y me voy a ver la otra. Y hago 2 por 1 y no me descubren. Es una mentira. Vas a perder la unción por ver una película. Vas a perder la presencia de Dios por esa tontería. Por hacer algo cuando nadie te ve. Y cuando tú lo celebras y cuando tú festejas la viveza de un hijo, el haber sido listo por hacer eso, estás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza, lo condenas a que sea parte de esta tercera generación que un día no sabe lo que es tener temor de Dios. ¿Cómo va a tener temor de Dios tu hijo cuando escucha insultos en la casa? Cuando ve las películas que tú consumes, cuando entra a tu historial y sabe por dónde tú navegas siendo el padre, ¿cómo va a tener temor de Dios? Oh, qué tremenda responsabilidad. Ese niño que cargas en tus brazos es lo único eterno que vas a cargar. Porque en el cielo o en el infierno ese niño seguirá viviendo por el resto de la eternidad. Puedes manejar un auto del año, tarde o temprano se pondrá viejo, pero un niño, tarde o temprano ese niño vivirá en alguna parte, o en el cielo o en el infierno. Y adivina de quién es la responsabilidad. De nosotros, de protegerlos. ¿Qué hiciste? ¿Qué les enseñaste? ¿Cómo los marcaste? ¿Qué aprendieron de ti? Nunca le pidas a tu hijo más pasión de la que tú tienes. Nunca le pidas más entrega. Nunca pretendas que él ame más a Dios de lo cual tú nunca has amado. Porque si no, ellos no ven eso, nunca querrán saber nada con Dios. ¿Vale la pena gastarse para Dios? Lo vale. Pero si ese gasto proviene de un temor santo, de un temor de querer agradar a Dios, no miedo, sino temor. Grábate en el corazón, incúlcaselo. Átalos a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca, que tus hijos te vean la cara y vean una mamá llena de Dios. Y por favor, ya no digas, es que soy divorciada, soy sola. Basta de victimizarse. Que vean una persona llena de Dios, abandonada, le fueron infiel, pero llena de Dios. Llena de la unción y del poder de Dios. Escríbelas en los postes de tu casa. En los postes de tu casa. No pretendo que llenes de versículos bíblicos la casa, pero vuelvo a insistir. Si yo fuera a la habitación de tu hijo, ¿con qué póster me encontraría? No tengo problema que tengan un Spider-Man allí, mis hijos lo tienen. Pero ¿será que me encontraré con leyendas de rock, leyendas de violencia? ¿Será que me encontraré que en la casa hay cualquier cosa menos algo que hable de Dios y de Cristo? Escríbelo en los postes de tu casa. Incúlcaselo. Tema primario en la educación de los hijos. Rodéate de recordatorios. Tienes que tener tu registro, tu historia personal con Dios e imparte la bendición. Papá,
imparte la bendición para no perder la próxima generación. Ponte bajo la unción. Ama la presencia de Dios, pero de verdad, no 2 horas durante el servicio, de verdad ponte bajo el paraguas, de verdad. La Biblia narra que en Egipto subió un nuevo rey que no sabía nada de José. Y este rey oprimió a los antepasados, obligándolo a que murieran. Hechos 7:18. Subió un rey que no conocía a José. Cuando leí esto dije, oh Señor, dímelo otra vez. Y el Señor me dijo, léelo otra vez. Y yo dije, dímelo otra vez. Oh, léelo otra vez. Un rey que no conocía a José. No dijo, y subió un rey que no conocía a Dios. Y subió un rey que no conocía a José. Y como no lo conocía a José, todo el pueblo entró en maldición. Esto que me dice que cuando José se murió, la cobertura espiritual sobre Egipto se perdió. José fue fiel, no pecó sexualmente, perdonó a sus hermanos y eso bendijo colectivamente a toda la nación. Cuando José se murió, un rey que no conocía a ese hombre puso en opresión al pueblo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Si tú estás bajo cobertura espiritual, tú vas a darle cobertura espiritual a tus hijos y a tus nietos. Si tú eres un quejumbroso, alguien que no se congrega, alguien que viene de vez en cuando, tú le quitas la cobertura, te sales de la cobertura espiritual y tú dejas de darle cobertura a tus hijos. Y tú pones en peligro a tus hijos. Mis queridos, no soy un hombre que habla demasiado de Satanás, pero el diablo se toma muy en serio esto del evangelio. Él no tendrá vacaciones este verano. Él no tendrá descanso de Navidad. Él no tiene 4 de julio. Él no descansa. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar para robar, matar y destruir. Y tus hijos tienen una mira láser, un puntito rojo en la frente. Hay un demonio apostado sobre tus hijos. Te lo digo como pastor de los jóvenes, no para asustarte. Esto ocurre. Mis 4 hijos tienen una luz roja en su frente. No puede disparar, el francotirador está apostado allí. No puede disparar si yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, si el papá está bajo la voluntad de Dios. Moisés levantaba los brazos y el pueblo prevalecía. Cobertura espiritual. Todo funcionaba bajo la cobertura espiritual de Moisés. Mis queridos, a través de la herencia recibes una bendición que no has ganado. A través de la herencia te conviertes en heredero de un botín que tú no has conseguido. Y alguien, una generación pagó un precio para que tú estés aquí. Pero no me preocupa eso si son más o menos agradecidos. Algunos lo agradecerán, otros no. Lo que me preocupa son nuestros niños, nuestros enanos, nuestros pequeños. Me preocupan, de verdad. Me preocupan. El problema no está en ellos, el problema está en los padres. Hubo un error en la transición. Hubo algo, una impartición que no se dio. Hubo una ausencia, un eslabón roto. Hay un eslabón roto en el medio que descontinuó la cadena. Y yo vengo a querer juntar esta punta de la cadena, este extremo con este otro extremo. Y estoy diciendo, los únicos que los pueden juntar son ustedes, papás. Hagan el trabajo. No hay hijos rebeldes. Hay hijos que necesitan una mano que los guíe, que les hable duro si tienes que hablar duro o que les hable blando cuando es necesario. Pero no perdamos una generación. Hoy no sé cuántos somos aquí, cuántos miles somos, pero podríamos ser muchos más con cientos de miles de jóvenes que están enfrente en el parque, o con cientos de miles de jóvenes que ahora mismo se pierden en la droga o que anoche se prostituyeron. Y yo tengo carga por esos jóvenes. Tenemos carga. Decimos con mi esposa, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo sus padres? Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Una generación que no supo lo que era buscar a Dios. Queridos papis, me odiarán los jóvenes por esto, me odiarán los hijos. Pero hagan ayuno de televisión, hagan ayuno de iPod, hagan un día sin electrónica en la casa, verán que se sobrevive. Vivimos 30 años sin eso, podemos vivir un día. Hagan un ayuno de cosas electrónicas en la casa y diga, hoy te vas a desconectar porque quiero que te conectes con Dios.
¿De qué te sirve tener el iPad del momento e irte al infierno? Hoy necesito que te conectes con Dios. Hagan un devocional a la semana, 10, 15 minutos en un rincón de la casa. A ver las peticiones de cada uno. Obliguen al adolescente que salga de su cueva, que apague el televisor y que venga y se siente bajo los pies de la mesa y escuche al padre decir: hoy vamos a orar en familia. Hoy tenemos que levantar un altar. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Aleluya! Aplaudan porque dice: Señor, ha llegado una generación pura. Favor Day. Ha llegado una nueva generación a Favor Day. ¡Aleluya!